Buenas tardes al señor moderador del Ágora de esta tarde, don Miguel Ángel Asenjo Sebastián. Eh, Buenas tardes y muy agradecidos también a los profesionales que están y se van a ir conectando a lo largo de los próximos minutos. Quiero empezar, permítame, con unas condolencias a los familiares de los fallecidos de la Dana, tan cercana como yo físicamente las tengo, y una oración por las víctimas. Para los que por primera vez se conectan al Ágora, eh, debo de decirles que el Ágora es una de las actividades que el Consejo Asesor de SEDISA, que me honro en presidir, eh, viene desarrollando en los últimos 2 años. Esto es una reunión de personas relevantes, muy relevantes, diría yo, de personas que en activo o han sido personalidades del sistema sanitario. Nos van a ilustrar, vamos a debatir temas que el propio Ágora, que el propio Consejo Asesor de la Sociedad Española de Directivos ha determinado. El de hoy goza de la presencia del moderador al que antes he mencionado, Miguel Ángel Asenjo Sebastián, y también de dos ponentes de absoluto lujo, don Luis Bohigas y don Boy Ruiz, que serán presentados por don Miguel Ángel Asenjo cuando yo le ceda la palabra. Por tanto, el Ágora es un foro de debate, claramente, de temas relevantes, y queremos y pretendemos que no solamente hablen ellos, sino que también haya participación en la medida que podamos, de las personas que se están conectando. Dura siempre 60 minutos o clock, no hay posibilidad de más. Se graba, está grabado, por tanto, eso es siempre importante tenerlo. Y yo, sin más, agradeciéndoles también, evidentemente, a don José Soto y a don Joaquín Estevez como presidente de la Sociedad Española de Directivos, en la que yo desde toda mi vida pertenezco, y a don Joaquín Estevez, presidente de la Fundación de SEDISA, la oportunidad que nos dan. Sin más, darles la bienvenida. Espero y deseo que este foro sea de mucha utilidad. Las personas y la firma que lo van a desarrollar lo garantizan con absoluta seguridad. Y le cedo la palabra a don Miguel Ángel Asenjo Sebastián, al que agradezco enormemente pues toda la gestión que ha hecho para que estemos hoy en este momento conectados. Muchísimas gracias. Don Miguel Ángel. Pues muchas gracias, Mariano. Muy agradecido por el encargo recibido y las facilidades que me has permitido, que han sido todas. Eh, He elegido el tema, he elegido los ponentes y sin ninguna cortapisa de ningún tipo. Me ha parecido interesante, en relación al Sistema Nacional de Salud, hablar de acciones necesarias, urgentes y factibles en este ente, no sé ni cómo llamarle, Sistema Nacional de Salud, gigantesco, quizás sería el adjetivo, que cuenta con más de 48 millones de posibles clientes, que los dueños son también los posibles clientes, que consume o invierte, o como se quiera decir, 100.000 millones de euros anuales, que realiza cientos de millones de actos sanitarios y que la gente se encuentra satisfecha en general de su funcionamiento, pero que desespera la espera, y las listas de espera son uno de sus grandes problemas. En España, yo creo, y en gran parte del mundo, se espera en el tren, se espera en el ascensor, se espera en el restaurante, se espera. Pero como es tanta la incertidumbre en la espera sanitaria, es lo que crea una situación tremenda. Se dice que la vida vacía es la que más pesa. Yo he buscado a dos personas ligeras de peso, excepcionalmente preparados, que son Bohigas y Boy Ruiz. El doctor Bohigas, economista, es la persona metódica. Acabó economía en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Económicas de Barcelona. Se fue a Inglaterra a formarse,
continuó en Francia en la École de la Santé Publique de Reims, se fue a Estados Unidos, hizo allí un doctorado, un máster en Houston y regresó a Barcelona, donde fue directivo de San Pablo, del San Pau, como decimos aquí. Fue director de planificación de la Generalitat, después director general de planificación sanitaria del Ministerio de Sanidad, con las ministras Celia Villalobos y Ana Pastor. Es gran creador, de tal manera que creó la Sociedad de Economistas de la Salud, fue director de la Avedis Don Averian. Recientemente ha sido director del Círculo de la Salud de Cataluña y ha sido campeón, nada menos que campeón, de ajedrez de su categoría. Lo que indica este polimorfismo excelente al máximo nivel de Luis. Es una persona a quien todo el mundo le apetece tener cerca porque es buena persona, no es vanidoso, está dispuesto a ayudar constantemente. E hizo una tesis doctoral que tuve el honor de dirigir, que después se aplicó en la Generalitat para la acreditación de los hospitales. Boi Ruiz se sintetiza más fácilmente. Boi Ruiz ha llegado al máximo nivel al que puede aspirar una persona en la comunidad económica después del presidente de esa comunidad, que ha sido consejero de salud de la Generalitat de Cataluña. Un buen traumatólogo, reciclado a excelente gestor, empezó en pequeños hospitales, el de Palamós y el de Mollet. Después fue presidente de la Unión Catalana, de la Unión Catalana de Hospitales. Antiguamente fue cuando la creamos, Unión Catalano-Balear de Hospitales, ha quedado en la Unión. Y también ha realizado una tesis doctoral excelente. Yo la tengo aquí, también tuve el honor de dirigirla, Bases para la Central de Resultados y Garantías del Sector, que después tuvo el arrojo de ponerlo en marcha, de ejecutarlo, y está sirviendo para medir la eficiencia y otras varias situaciones. Ambos son profesores. Lo ha sido Bohigas del IES, lo es de la UIC, de la Universidad Internacional de Cataluña Bohigas, y cuanto más digan, más tiempo les quito a ellos, porque lo he puesto tan objetivo, siendo elevado, que digáis lo que digáis, me parece que lo tenéis ahora difícil con lo que he dicho, pero es la verdad. Muchas gracias, tanto Luis como Boi, y si os parece, podéis dar comienzo a vuestras reflexiones. Empieza Adelante, Luis. Luis. Hola, buenas tardes. ¿Se me ve? Buenas tardes a todos. Todo bien. Todo bien, perfecto. Bueno, en primer lugar, pues muy agradecido a Sedisa por la invitación, a Mariano por presidir este acto y por todos los recuerdos de muchos años que hemos compartido cosas en el Sistema Nacional de Salud, a Miguel Ángel Asenjo por su cariño, no puedo decirlo de otra manera, y a Boi Ruiz por compartir este diálogo. Me sumo a las palabras de Mariano respecto a Valencia, a los valencianos, lo tengo en el corazón, lo hemos sentido mucho y los apreciamos muchísimo y nos da mucho dolor todo lo que vemos por la televisión. Bueno, yo quería enlazar con el tema del Ágora, empezando por situarme un poco respecto al Sistema Nacional de Salud. Y en concreto, como tiene que ser en una tarea médica, tendríamos que empezar por el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico de los problemas del Sistema Nacional de Salud. Yo creo que este diagnóstico está muy estudiado. Boi Ruiz, por ejemplo, estudió más de 50 propuestas de reforma del Sistema Nacional de Salud desde el informe Abril hasta ahora. 50, nada más y nada menos.
Miguel Ángel Asenjo ha escrito muchos artículos sobre la reforma sanitaria y también sobre el barómetro sanitario. Incluso en el anterior Ágora, Lola Alguacil comentó que había consultado al chat GPT sobre la reforma al Sistema Nacional de Salud y que la respuesta fue coherente. Supongo que simplemente copiando los 50 informes ya es suficiente para tirar adelante un diagnóstico. No insistiré pues más en diagnósticos. En cambio, me gustaría utilizar la metodología de los modelos, que es habitual en economía y en las ciencias sociales. Un modelo es una simplificación de la realidad que es útil para analizarla. En el caso de la sanidad, mi hipótesis es que tenemos un modelo funcionarial del Sistema Nacional de Salud. Nuestro modelo funcionarial es casi único en Europa y es diferente del National Health Service, donde tiene un Sistema Nacional de Salud modelo laboral o incluso, podríamos decir, de autónomos en el caso de atención primaria. La diferencia entre los dos modelos es clara. Ellos pueden contratar a médicos y sobre todo a enfermeras españolas para que trabajen allá y en cambio nosotros no podemos hacer lo mismo con médicos y enfermeras ingleses. Un modelo económico o sociológico no es una valoración positiva o negativa de la realidad, sino un intento de sintetizar los elementos más característicos de una situación. Con un modelo se pretende explicar por qué pasan las cosas y también predecir qué cosas pueden pasar. Un modelo funcionarial no es bueno ni malo, simplemente es una característica que conviene tener en cuenta. Yo creo que tiene cosas positivas. Por ejemplo, somos uno de los mejores países de Europa en algunos indicadores relacionados con la mortalidad. Tiene también sus cosas negativas. Por ejemplo, la actual consejera de Cataluña era antes gerente de un hospital, donde trabajaban funcionarios y laborales. Y nos comentaba que el absentismo de los funcionarios duplicaba a los laborales y por lo tanto necesitaba más funcionarios para hacer el mismo trabajo que los laborales. Es decir, en general nuestra eficiencia en el Sistema Nacional de Salud es baja. El modelo funcionarial no es un invento mío. Sus autores han sido los sindicatos. Hace unos años, los sindicatos hicieron equivalente sanidad pública a modelo funcionarial y modelo laboral con sanidad privada. Cualquier atisbo de reforma que pretendía laboralizar el personal sanitario se boicoteaba precisamente con el calificativo de privatización. Esta defensa sindical del modelo funcionarial me hizo pensar que debía ser importante estudiarlo. ¿Cómo nos puede ayudar el modelo funcionarial a entender la realidad? En primer lugar, utilizaré el modelo para intentar explicar lo que está pasando. Y para ello utilizo el ejemplo de la investigación biomédica donde España es líder. La investigación biomédica en nuevos medicamentos tiene dos fases. La primera es la creativa, inventar o descubrir un nuevo medicamento. Y la segunda es la más procedimental. Se trata de probar mediante ensayos clínicos que el medicamento es eficaz. España es líder europeo en hacer ensayos clínicos. En cambio, no sacamos ni un medicamento nuevo. ¿Por qué? Yo creo que porque hacer ensayos clínicos se adapta perfectamente a una ideología funcionarial. Un ensayo requiere una normativa muy estricta, seguir unos pasos protocolizados para que el resultado del ensayo sea válido. Este procedimiento tan estructurado es muy adecuado a una mentalidad funcionarial, donde las normas son una parte fundamental. En cambio, inventar, descubrir medicamentos es muy arriesgado. Exige tomar riesgos, sufrir muchas pérdidas y decepciones, y el funcionario en general no quiere aceptar riesgos. El sistema funcionarial nos permite ser líderes europeos en ensayos clínicos, que además aportan unos euros al médico que los hace, lo que les complementa la nómina y le permite viajar a costa de los laboratorios. El modelo funcionarial nos ayuda a entender las cosas que han pasado. Dos ejemplos de mi experiencia personal con el Servicio Nacional de Salud, con el Sistema Nacional de Salud. El primero, el informe Abril-Martorell, de 1991. Y segundo, la transferencia del INSALUD a 10 comunidades autónomas en 2001, 10 años más tarde. El informe Abril, recordáis, una comisión presidida por Fernando Abril Martorell, con Segovia de Arana, Rafael Bengoa, etcétera, etcétera.
Hicimos un informe con 64 propuestas muy documentadas, de esto hace 33 años, y fuimos literalmente crucificados. Segunda experiencia, la transferencia del INSAUT a 10 comunidades autónomas. Una transferencia muy importante. Se transfirieron 140.000 empleados públicos, 83 hospitales, 35.000 camas y casi 2 billones de pesetas. Entonces. Y no pasó nada. ¿Cuál fue la diferencia entre uno y otro? Yo creo que el informe Abril proponía, entre otras cosas, la desfuncionalización del Sistema Nacional de Salud. En cambio, en 2001 los funcionarios fueron especialmente cuidados. Se hizo la OPE mayor de la historia y se aprobó el Estatuto Marco. En el caso del informe Abril no se tuvo en cuenta el modelo funcionarial y en cambio sí se tuvo en cuenta en la transferencia del INSAUT. ¿Qué tipo de reforma se adapta mejor a un modelo funcionarial? El modelo funcionarial nos permite predecir el resultado de una reforma. Si la reforma está en línea con el modelo, se puede realizar. Si no, puede ser un fracaso. Tenemos, por ejemplo, el de una sociedad de atención primaria, que ha hecho recientemente una propuesta de reforma de atención primaria para resolver los problemas actuales de este nivel asistencial. Esta propuesta nos da pistas del tipo de reformas asumibles por una cultura funcionarial. Primera propuesta, hacer una ley de atención primaria. Esta propuesta es muy coherente con un modelo funcionarial, ya que el funcionario lo que busca es sentirse protegido gracias a una ley. Segunda propuesta, un nuevo modelo de atención primaria con base salutogénica y multisectorial. No he entendido muy bien qué significaba esto, pero he supuesto que lo que pretendían es tener 15 minutos por visita y media jornada para la formación, más o menos. Tercera propuesta, recuperar las gerencias propias de atención primaria. Se trata de una conquista territorial. Cada grupo de funcionarios lucha contra otro grupo de funcionarios para ampliar su territorio. Por ejemplo, en este caso, atención primaria versus hospital. Cuarta propuesta, financiación finalista en la atención primaria. Nuestro dinero es propio. Esto significa, entiendo yo, una protección de la atención primaria frente al hospital, que siempre acaba absorbiendo todo el dinero que hay al sistema. Quinta propuesta, una Dirección General de Atención Primaria en el Ministerio de Sanidad. El funcionario, yo creo que fundamentalmente no cree en la descentralización. Para el funcionario la cercanía al poder es muy importante y el poder político sigue estando en el gobierno central. Sexta propuesta, una cátedra de medicina de familia en la universidad. Bueno, esto es como un ejemplo. La pregunta es, ¿arreglaría esta reforma la atención primaria que recibe el paciente? Yo creo que debemos distinguir entre arreglar un problema o bien sacarlo del debate político. Yo creo que esta reforma no arreglaría la atención primaria, pero los funcionarios de atención primaria estarían contentos. Los medios de comunicación, en general pagados por la administración pública, no informarían de los problemas de la atención primaria. Y por lo tanto el tema se sacaría del debate público. Y entonces los políticos podían dormir tranquilos. Me voy a meter con el tercer elemento del Ágora, el tema de la factibilidad, que creo que es lo crucial en este extremo. O sea, reformas, hemos visto antes que se han propuesto muchas, pero realmente factibles no han llegado ninguna a buen puerto. Yo creo que la factibilidad de una reforma sanitaria requiere de tres cosas. En primer lugar, dinero. Segundo, el beneplácito del ciudadano. Y tercero, el apoyo del profesional sanitario. Vamos a analizar la factibilidad, el tema de la factibilidad, utilizando nuestro modelo. El Sistema Nacional de Salud se caracteriza por el cortoplacismo político. Y no es extrañar, hemos tenido 24 ministros de Sanidad y 47 años de ministerio. O sea, apenas 2 años por ministro. Claro que también los gerentes rotan bastante. He calculado una media de 3 años por gerente. Entonces, tenemos una pirámide en que el consejero y cargos políticos rotan cada 2 años. Los directivos rotan cada 3. Y la base, los funcionarios, no son para toda la vida. Y además hay muchos políticos y gerentes que también son funcionarios y por lo tanto forman parte de esta base. Yo creo que las reformas sanitarias en España han de tener en cuenta esta característica,
y peculiaridad esencial. Si se quiere reformar algo que no les gusta a los funcionarios, la reforma no se hará. Ahora bien, intentamos ser positivos. Aprovechando de que tenemos un sistema nacional de salud descentralizado, quizás podíamos aprender unas comunidades de otras y aprender de aquellas comunidades que lo hacen mejor. Todas tienen un modelo funcionarial, pero algunas se desempeñan mejor que otras. Podemos utilizar, por ejemplo, tal como ha hablado Miguel Ángel, el ejemplo de los problemas de las listas de espera. Las listas de espera es un problema grave del Sistema Nacional de Salud, pero precisamente es uno que no sufren los funcionarios. Pues si son de Muface, menos hasta ahora, iban a la privada. Y si son profesionales sanitarios, tampoco esperan. Utilizan sus contactos para evitar las esperas. Por eso, quizás no se ha arreglado el tema hasta ahora. Los últimos datos muestran una media del Sistema Nacional de Salud de 20 pacientes en lista de espera por 1.000 habitantes. Pero la dispersión es grande. En un extremo está Madrid con 10 y en otro Cantabria con 29. La distancia es de 3 veces. ¿Podríamos aprender algo de lo que hacen las comunidades autónomas que tienen menos lista de espera? Por ejemplo, ¿qué podemos aprender de Madrid, que solamente tiene a 10 pacientes por 1.000 habitantes en lista de espera? Miremos los 3 elementos de la factibilidad que he comentado antes. Madrid no gasta mucho en sanidad, pero tiene un 38% de habitantes cubiertos con una aseguradora privada. Es la suma de los que lo pagan de su bolsillo y los de Muface que lo pagamos entre todos. La lista de espera pública es pequeña. La solución a la lista de espera en Madrid es que el ciudadano se afilie a una aseguradora privada o que el Estado le pague a la gente un seguro privado. Vamos a ver otro ejemplo. Otra comunidad con poca lista de espera, el País Vasco. Aquí la cobertura privada no es muy grande, pero en cambio es la comunidad que tiene más dinero para la sanidad. Y esto probablemente explica que no haya colas. Digamos, podríamos decir que otra solución para las listas de espera de todo el Sistema Nacional de la Salud sería aplicar a todas las comunidades el sistema de financiación vasco. Si estas dos vías no son factibles, podemos optar por una tercera, que es comparar las comunidades autónomas con los 3 elementos de factibilidad similares. Así, por ejemplo, que tengan el mismo modelo funcionarial, que tengan aproximadamente el mismo número de personas con un seguro médico privado y aproximadamente el mismo gasto per cápita. Y ver cuál de las comunidades lo hace mejor. Por ejemplo, un ejemplo solamente, Aragón y Castilla y León. Las dos tienen aproximadamente los 3 elementos parecidos, pero la lista de espera de Aragón es del 21%, mientras que la de Castilla y León es de un 13%. Mi pregunta es, ¿qué hace mejor Castilla y León que Aragón? ¿Podemos aprender de lo que estamos haciendo unos de otros? Muchas gracias. Muy bien, Luis. Estupendo. Bien. No esperaba menos. Muy bien. Voy. Te toca. Voy. Vamos allá. Venga. Bien, en primer lugar, pues mi agradecimiento a SEDISA, a su consejo asesor y a su presidente por esta oportunidad de poder dar mi versión en base a mis conocimientos y mi experiencia de lo que es el encargo que tenemos hoy en este Ágora de tratar sobre acciones necesarias, acciones urgentes y acciones factibles o posibles. Agradecer a mi profesor de siempre, Miguel Ángel Asenjo, el que haya contado conmigo y también agradecerle su amable presentación y también adherirme a las palabras del presidente del Consejo Asesor respecto al drama que hemos vivido en la Comunidad de Valencia y que esperemos que no se extienda a otras comunidades y que en todo caso la DANA sea más benigna que con otras comunidades que lo ha sido con Valencia. Bien, evidentemente Luis ha hecho una gran exposición de uno de los problemas de fondo de nuestro Sistema Nacional de Salud, que está fuertemente enraizado en un modelo organizativo de la seguridad social y no un modelo organizativo del Sistema Nacional de Salud. Nosotros hicimos una gran ley, es la Ley General de Sanidad, que la complementamos
con la Ley de Cohesión y Calidad, pero seguimos en un reglamento de seguridad social. Tenemos una ley con muy poco reglamento. Y a partir de aquí, también a veces, eso no quiere decir que esté en absoluto en desacuerdo con la expresión de Luis, pero a veces el planteamiento de la excesiva burocratización, funcionalización, pues hace que aquellos que tengan que tomar las decisiones oportunas les sirva un poco también de excusa. Yo voy a mirar de hacer un abordaje más, digamos, si me permiten la expresión, de pie de calle, ¿no? Yo soy un ciudadano contribuyente que cree en un sistema nacional de salud como un elemento absolutamente indispensable en un estado de bienestar, que además me garantiza la atención sanitaria de acuerdo con mis necesidades y yo solo contribuyo de acuerdo con mis posibilidades. Y al final todo eso se tiene que traducir en que me dé respuesta a lo que todos nosotros esperamos cuando enfermamos, ¿no? ¿Qué esperamos cuando enfermamos? Pues en primer lugar que nos curen y si no nos pueden curar, que contengan la evolución de nuestra enfermedad y cuiden de ella. En segundo lugar, que lo hagan rápido. Cúreme rápido o atiéndame rápido la contención de mi enfermedad. Después, que lo hagan lo más cerca de casa, sin menoscabo, claro, de la mayor, ¿no? Lo que yo quiero es que me curen primero, si puede ser cerca de casa, pero no anteponer cerca de casa que no me curen o no me cuiden de la enfermedad. Y en tercer lugar, pues que cuando voy a un centro sanitario no salga de él con algo con lo que no entré. Por lo tanto, eso es lo que pedimos cualquier ciudadano. Dicho esto, tendríamos que orientar todas las políticas a conseguir esa satisfacción de eso tan primario que todos queremos. Que nos curen lo más rápido posible, lo más cerca de casa y sin contraer otra enfermedad que no sea aquella con la que entramos. Y por tanto, las políticas tendríamos que poder identificar que las políticas, es decir, lo que hay que hacer, otra cosa es con qué medios, el cómo y quién, lo que hay que hacer respondan a esas necesidades, ¿no? Y claro, para poder responder a esas necesidades, pues tiene que quedar claro que debe haber alguien que mande y determine los qués, ¿no? Y una de las grandes acciones necesarias es, de una vez por todas, conseguir un Ministerio de Sanidad y un órgano de gobierno, es decir, el Consejo Interterritorial, con plena soberanía. Porque es que la soberanía que tiene el Ministerio en estos momentos, y que no es fruto de estos momentos, sino que lo tiene desde el momento en que se creó, prácticamente queda ligado al medicamento y a las profesiones sanitarias. El resto no está en sus manos. ¿Qué es lo primero que no está en sus manos? Y no quiero caer en la trampa fácil de decir, no, es que claro, todo eso está en las decisiones comunales autónomas. No es verdad. Nosotros tenemos un Sistema Nacional de Salud que lo único que ha hecho es elevar a categoría de derecho la atención sanitaria a todos aquellos que no fueran contribuyentes de la Seguridad Social o beneficiarios, porque el resto queda igual. Han quedado igual fuera los funcionarios, ha quedado fuera igual el seguro escolar, ha quedado fuera igual la enfermedad profesional y accidente laboral, ha quedado fuera todo lo que sería el accidente de tráfico que nos obliga, todo eso nos obliga a todos a tener seguros. Aquello que en el INSADO le llamamos facturación a terceros. Pues la facturación a terceros sigue existiendo, porque al final nuestro Sistema Nacional de Salud lo que ha hecho es que lo que se financiaba con recursos de la Seguridad Social se financia con los impuestos de todos, con una cartera de prestaciones que le hemos incluido dos cosas que no tenía la Seguridad Social, que son las cenicientas del Sistema Nacional de Salud. Una, la salud mental. Y dos, la salud pública. No era competencia del INSALU, la salud pública, ni existía la salud mental como prestación de la Seguridad Social. Pero en cambio, calculamos inicialmente el coste que tendría el Sistema Nacional de Salud en base al coste que tenía la Seguridad Social. No hablo del INSALU, hablo de la Seguridad Social trasladado al INSALU. El Ministerio sigue sin la soberanía de reconocer el derecho a la atención sanitaria.
el derecho a la atención sanitaria aún lo reconoce el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y aún en este país que decimos que la atención sanitaria es un derecho de ciudadanía, aún tenemos dos tipos de ciudadanos. El que tiene tarjeta sanitaria y el que tiene tarjeta de beneficiario, de otro que tiene tarjeta sanitaria. ¿Cómo se entiende eso? Tenemos un ministerio que no es propietario de los medios públicos sanitarios. Todos los hospitales del antiguo Insalud, por tanto los hospitales públicos, son propiedad de la tesorería. Hablaba Luis del ámbito profesional y el régimen estatutario. Pese a que todo eso aparece con el Estatuto Marco, aún no está desligado de la mesa de la función pública. Cuando la función pública decide subir el sueldo de los funcionarios un porcentaje, automáticamente el personal estatutario es beneficiado. Por lo tanto, tenemos ahí un elemento muy, digamos, curioso, porque mientras determinadas posiciones políticas abundan en la universalidad del sistema, en un discurso en que tenemos un sistema universal, equitativo, o debemos tenerlo, no hemos desmontado el reglamento anterior que limita muchas veces que eso sea así. Insisto en que las prestaciones del Sistema Nacional de Salud no están todas esas prestaciones que he dicho que nos obligan a pagar un seguro aparte. Pongo el ejemplo claro del seguro escolar, que por cierto también lo recauda la Seguridad Social. Bien, dicho eso, eso hace un poco, más que un poco, un bastante, que estemos en un modelo de gestión administrativa y funcionarial y que sea imposible migrar a un modelo de gestión empresarial público. Un poco en línea con lo que decía Luis, ¿no? Claro, ¿y eso cómo afecta a aquello que decíamos que es lo que queremos todos cuando enfermamos? Pues claro, lo que sí que está muy claro es que nosotros tenemos un sistema sanitario que su sostenibilidad la basa fundamentalmente en dos elementos. Uno, su endeudamiento, y otro, lo que le tendríamos que llamar con absoluta claridad, el racionamiento, que es la lista de espera. Como yo no puedo satisfacer toda la demanda, pues aparco una demanda. Por lo tanto, nos comportamos en las prestaciones sanitarias como si fuera un bien escaso. Ya es un bien escaso porque no lo podemos financiar. Y por lo tanto, tenemos un problema de financiación enormemente importante para que nos puedan los ciudadanos, o para que podamos satisfacer a los ciudadanos, que me lo hagan rápido. Porque en cierta manera, curamos cuando es posible curar. Y cuando no, pues paliamos más o menos la enfermedad. Pero cuidado, cuando nos hacemos retrasos importantes en la medicina proactiva, en lo que llamaríamos la prevención secundaria, tenemos un problema en el abordaje de las enfermedades, en su evolución y en su atención. Y por lo tanto, el tema de la financiación no es un tema que no impacte en el resultado de la evolución de las enfermedades y por lo tanto en la experiencia de vida o en la carga de enfermedad. Si abordamos una enfermedad y la cronificamos muy evolucionada, la atención que requerirá después será mucho mayor que si la cronificamos al principio. Por lo tanto, el problema de la financiación sigue siendo otro problema de soberanía del Ministerio. El Ministerio no tiene nada que decir en la financiación sanitaria. Formalmente, podemos hacer el discurso que queramos, pero formalmente quien decide la financiación del sistema sanitario es el Ministerio de Hacienda. En un órgano de participación en el que no están los sanitarios y en el que están los consejeros de economía de las comunidades autónomas, que es lo que llamamos el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ahí ni está el Ministerio de Sanidad ni se le espera. Cuando yo en mi época de consejero intenté preguntar de la partida presupuestaria de los presupuestos generales del Estado con la que financiamos la comunidad autónoma, ¿qué parte de esa financiación se ha calculado en base a las necesidades de atención sanitaria de la comunidad? Nadie me lo supo explicar, ni creo que ninguna comunidad autónoma sea capaz de explicarlo. Eso está ahí, con lo que, hombre, hace pensar siempre que el poder político del ministerio es un poder político débil. Hay otros poderes políticos más importantes sobre el ministerio, el poder político de la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo, el poder político del Ministerio de Hacienda,
hasta el poder político del Ministerio de Economía, donde está todo el seguro privado. Recordemos que el seguro privado está en el ámbito del Ministerio de Economía. Entonces nos distraemos mucho con que el problema es que, claro, como está todo descentralizado, las 17 comunidades autónomas, no, cuidado. Eso es otra parte. Pero la primera parte es que yo la soberanía sobre la financiación, la soberanía sobre los medios materiales y humanos, no la tengo plena. Y eso está ahí. A partir de aquí, claro, si yo no puedo intervenir en la financiación y me toca gestionar una infrafinanciación, hago racionamiento. Y ese racionamiento, como decíamos antes, tiene dos consecuencias. Una, abordar las enfermedades tarde, u otra, no dar respuesta al problema social que significa estar esperando en un sillón que te pongan una prótesis de una cadera, porque si no te la ponen, el dolor y la limitación que te produce el problema que tienes en la cadera, socialmente te está perjudicando. Por lo tanto, me estoy refiriendo al elemento primario, que nos curen rápido, etcétera, etcétera. Lo más cerca de casa posible. Evidentemente, lo más cerca de casa posible pasa por unas necesarias reformas de nuestro modelo de planificación. Hicimos un modelo de planificación muy propio de un modelo de seguridad social, pero que ese modelo pues tiene poca solvencia, y lo decía muy bien Luis, por muchas razones, muy poca solvencia de adaptación al cambio que se produce no solo en el paradigma de la demanda, sino en todos los cambios de innovación tecnológica, terapéutica, etcétera, que se van produciendo, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué deberíamos tener presente en ese aspecto? Tendríamos que tener presente que la planificación sanitaria ya no se puede regir por los criterios que se regía antes, ni la atención primaria. La atención primaria tendríamos que determinar claramente una cartera de prestaciones de la atención primaria, porque es una atención familiar, comunitaria, todo eso, ¿en qué se concreta? ¿Cuál es la cartera de prestación y cuál ha de ser el nivel de resolución de la atención primaria y cuáles tienen que ser los resultados con que tiene que ser medida la eficacia y eficiencia de la atención primaria? Y a partir de aquí, dotémoslas de los recursos. La solución de la atención primaria no pasa porque la dotemos de más recursos humanos que puedan destinar más tiempo desde detrás de una mesa a atender al paciente. Porque, claro, la especialidad de la primaria se llama familiar y comunitaria. Y que yo sepa, ni la familia ni la comunidad están en la sala de espera. Entonces, ¿cómo vamos a abordar eso? Y seguramente teníamos que adoptar como un término mucho más clarificador de lo que debe ser la primaria, el término con que la denominan en Latinoamérica, primer nivel de resolución. Y por lo tanto, para que la primaria sea el primer nivel de resolución, no solo puede estar dependiendo de los médicos de familia, que sí que son los que tienen que liderar, dirigir y coordinar ese primer nivel de resolución. Pero la siguiente reforma es sacar del hospitalcentrismo la atención especializada. La atención especializada tiene que comportarse, desde el punto de vista de la planificación, como un elemento de soporte a la atención primaria. Algunos nos arrepentimos de habernos cargado los centros de atención especializada, ambulatorios que existían hace unos cuantos años en el INSALUD, porque la presión de los especialistas que querían ir todos al hospital, pues acabó venciendo cualquier postura y creamos aquella figura, si recordáis, que eran los FEAS, facultativos especialistas adscritos, que eran de los de la primaria especializada que se integraban en los hospitales, ¿no? Por lo tanto, la reforma, yo siempre me refiero a eso que espero cuando esté enfermo. La reforma de la atención primaria pasa por aumentar su resolución, y esa resolución solo se aumentará si tiene el apoyo de la especialidad. No podrá resolver si no tiene ese apoyo de la especializada, y eso corresponde de alguna manera a un modelo de planificación muy diferente. Los dineros no podemos asignarlos en función de criterios poblacionales como hemos hecho hasta ahora. Tenemos que hacerlos en función de las necesidades poblacionales. Hay gente que hace muchos años inventó la estratificación. ¿Por qué no atendemos a una financiación, una adjudicación de recursos de acuerdo con las necesidades de las personas, no de acuerdo con el gasto histórico que tiene aquel operador?
Porque al final, ¿cómo asignamos los recursos? A base de el histórico que tiene asignado cada centro sanitario. Esa es la realidad. Y a partir de aquí aumenta un porcentaje más o un porcentaje menos. Y por lo tanto, elemento necesario, cambiar de arriba abajo el concepto de planificación que tenemos para que la primaria sea de verdad un centro, un primer nivel de resolución, y que por otro lado, además de ser un primer nivel de resolución, pues incorpore a ese primer nivel los centros sanitarios hospitalarios. Y voy más allá. Tenemos un sistema sanitario, por mi experiencia, en mi propia comunidad, de hospitales que tienen servicios, y tendríamos que pasar a un sistema sanitario que tenga servicios que tengan hospitales. No tiene ningún sentido que tengamos masas críticas en hospitales con servicios que no justificarían su existencia. En cambio, podríamos tener servicios, un único servicio que, trabajando en diferentes hospitales, aporta esa masa crítica de experiencia profesional y de pacientes que permiten que podamos garantizar una descentralización de la atención, que no todo el mundo tenga que ir al gran hospital, porque ese gran hospital también trabaja en un hospital pequeño. Es lo que decíamos en algunos momentos, el tener una red de servicios y no una red de hospitales. Y eso daría respuesta a lo más cerca de casa posible. Porque si no, tenemos la reivindicación, digamos, de nuestra cultura taifa, de que yo quiero mi hospital en mi ciudad, que me lo arregle todo, y si hace falta incluso pues un centro de atención primaria en cada esquina, cuando eso no es lo que nos va a garantizar esa resolución deseable si no lo hacemos con un criterio de red y no con un criterio inmovilista y divisional. Y después, para hacer todo eso, tenemos que tener un mecanismo de gobernanza en que quede claro quién determina el que hay que hacer, las políticas, que yo creo que lo dice muy bien la Ley General de Sanidad, que el Sistema Nacional de Salud lo configuran el Ministerio de Sanidad. ¿Sí? Voy. ¿Me estoy pasando de tiempo? Algo. Bueno, acabo rápido. Acabo muy rápido. Necesitamos un sistema de gobernanza en que haya unos que deciden el qué, que tiene que ser el Ministerio y el Consejo Interterritorial, es decir, las políticas, otros que decidan con qué medios vamos a hacerlo y quién va a proveer esos medios, que también tendría que ser el Ministerio de Sanidad conjuntamente con el Ministerio de Economía, no solo el Ministerio de Economía, y cómo hay que hacerlo, y eso tendrían que ser las comunidades autónomas. Evidentemente, como también decía Luis, con un cierto benchmarking de que las buenas prácticas fueran elevadas a un elemento general. Pero vamos, lo que sí que está claro es que no hay ni buenas ni malas políticas, no hay ni buena ni mala gestión, sino que lo que hay es buenos o malos resultados. Y nosotros, y con esto voy acabando, necesitamos un organismo público independiente en nuestro Sistema Nacional de Salud que mida los resultados de las decisiones y acciones que se toman. Y que los compare, y que las decisiones se tomen en función de los resultados que evidentemente no tienen que ser resultados administrativistas, de cumplimiento de procedimientos, sino de los resultados de cumplir con esos procedimientos. Y las acciones, ¿qué grado de factibilidad tienen? Pues las acciones todas tienen 3 grados de limitaciones que podemos determinar. Uno, el primer grado de limitación es que es de gobernanza, no hay consenso político y los grupos de interés pues se comportan como se comportan, no hay decisiones políticas firmes. Tenemos una limitación en recursos económicos que requeriría de prioridades que no hacemos, y finalmente, cuidado, porque tenemos a medio plazo una limitación en recursos humanos, no tanto en recursos materiales, si tuviéramos recursos económicos, pero sí en recursos humanos. Y aquí me quedo para no extenderme a la segunda parte. Muchas gracias, Bois. Se nota que, además de profesores, sois ejecutivos que lo habéis hecho. Me gustaría ahora, Luis y Boy, que intercambiarais un poco de ideas o contrapropuestas brevemente, porque nos quedan 12 minutos. Tiene que intervenir Mariano, vosotros tendréis un minuto de oro, y yo tendré que decir que muchas gracias. Así que, digamos... Y habrá que dejar alguna pregunta, que también hay alguna pregunta planteada también. Pues además... No, yo
quiero abundar en la coincidencia con Luis desde la perspectiva de la gestión. Si nosotros cogemos una cosa que es, que creo que lo ha citado el profesor Miguel Ángel Asenjo, que tuve el honor de que fuera mi director de tesis, cuando nosotros ponemos a disposición del público general la central de resultados de nuestros centros sanitarios en Cataluña y miramos los hospitales y comparamos dos hospitales que tengan gestión administrativa / funcionarial o gestión empresarial pública, como puede ser el Hospital Clínico, puede ser el Hospital del Vallebrón, nosotros nos encontramos que por cada unidad de actividad que hace Vallebrón, ingresa más dineros que ingresa el clínico haciendo lo mismo. Hicimos una unidad que permite comparar la producción de los hospitales, que se llama UME, que lo diseñamos con el profesor Peraiber, y esa unidad de medida estándar de actividad en el Vallebrón incorpora más recursos que el Clínic. Pero en cambio, el Clínic para hacer esa UME gasta menos recursos que el Vallebrón para hacer esa UME. ¿Dónde está el problema? Y ligo demostrativamente con la tesis de Luis Bohigas. Para hacer esa actividad, el Hospital Vallebrón necesita más recursos humanos, personal estatutario y funcionarial, que el Clínic personal laboral. Luis, ¿qué opinas? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Boy. Él tiene una gran experiencia profesional, una gran experiencia política, o sea que, vamos, no... Bueno. Uno se acerca con el paso del tiempo. Yo simplemente me gustaría preguntarle una pregunta muy concreta. Él ha estudiado 50 propuestas de reforma sanitaria del Sistema Nacional de Salud y ha encontrado pues, algunas cosas similares, parecidas, etc. Yo solamente participé en uno de estos 50, que fue el primero, el informe Abril. Después ya no he vuelto a participar en ninguna más. Entre otras cosas porque como no sirve para nada, pues preferí no perder ni gastar el tiempo en eso. La pregunta es, a ver, Boy, ¿por qué crees que la gente todavía participa en grupos de trabajo para pactos nacionales, grupos de estudio, asesoramientos, etcétera, si saben que no va a servir para nada? Magnífica pregunta. Sí, pero yo creo que hay digamos, una emoción de fondo entre todos en que tenemos una esperanza que algún día sirva de algo, aunque sabemos que, bueno, pues igual no sirve, pero siempre hay la esperanza de que en el último informe que participes alguien se lo va a mirar, ¿no? Y no queremos desesperanzarnos y por lo tanto hacemos. Yo también participé indirectamente en el informe Abril. Luis recordará a Paco Martínez Borrego, que era el director general de la Unión en aquel momento, y yo era su becario. Y por lo tanto, algunas de las cosas que trabajó Paco en la comisión Abril, pues yo tenía conocimiento y abundé con él. Pero yo creo que la respuesta es: no hemos perdido la esperanza. Por mucho que los resultados nos desesperen, no hemos perdido la esperanza. Y sí que sabemos todos en el fondo que si no seguimos insistiendo, pues será mucho peor que si insistimos aunque no se cumpla. Con el permiso de Miguel Ángel, hay una pregunta del profesor José María Martín Moreno Bueno, que dice, ¿qué modelo consideráis que podría fomentar tanto la motivación como la eficiencia? De una forma muy breve, tiene que ser, claro. Bien, yo creo que muy rápido está demostrado que desde el punto de vista de los resultados tendríamos que tener un modelo de gestión pública empresarial y no un modelo de gestión administrativa y de contabilidad presupuestaria. Vale. Muy bien. ¿Quieres hacer la otra pregunta tú también, Mariano? No, la otra es otra persona que no soy capaz de identificarla, que dice que estaba haciendo la pregunta, que al final, pues, obviamente, se ha adelantado Luis Bohigas, esto de que por qué seguimos haciendo lo que sabemos que no va a funcionar. Bueno, muchas gracias a los dos ponentes, porque ha sido ilustrativo y sumamente útil. Hay dos personas aquí en Cataluña, brevemente, extraordinariamente
destacadas y que seguimos con un gran interés. Me refiero a Bruguera, a Miguel Bruguera y a Xavier Trías. Xavier Trías, en una presentación del libro que hacía Luis Bohigas, dijo: lo importante en la sanidad del conseller de Sanidad es hacerse íntimo amigo del conseller de Hacienda. Esta era la recomendación. Y el superpositivo de Bruguera decía: gracias a que soy puntual, como lo es Luis, he podido conocerle a fondo, porque hemos esperado tanto mientras llegaban los demás, y eso lo hizo en la presentación de Luis en la Real Academia de Medicina. Son dos personas súper positivas e inteligentes. Tenéis una pregunta, si me da tiempo. Sí. ¿Creéis que habría un José Barea que pusiera, disminuiría la espera como hizo con Iberia, o eso es imposible? Luis o Bohigas. Bueno, yo... ¿Recordáis que Barea consiguió como presidente de Iberia que los aviones empezaran a salir puntuales? Después le pusieron como revisor de los presupuestos y a los 2 meses le echaron. No, yo creo que no hay soluciones mágicas y por eso ya hago el minuto de oro y así ya podemos pasar a otra cosa. Creo que el único camino que se abre en este momento, y quiero ser positivo tal como, y esperanzador tal como ha dicho hoy, es intentar aprender en plan micro, y si entendemos por micro, entendemos a nivel de comunidades autónomas, de lo que están haciendo otras comunidades autónomas que sí les funciona mejor. O sea, yo creo que aprender del que está al lado, que tiene los mismos problemas que tú, en cuanto a funcionarial, dinero, etcétera, pero que algunas cosas le están saliendo bien, pues yo creo que esto es positivo para la población de esta comunidad. Y acabo aquí. Muchas gracias. ¿Cuál es vuestro minuto de oro? Si hay tiempo para el minuto de oro. Di un minuto, Luis. ¿O es lo que has dicho? Miguel, no, ya lo ha dicho él. Voy un minuto. Yo hay una cosa que bueno, no sé si era eso. Que tengo muy clara, que además no es mía, es de un señor que se llama Henry Mintzberg, Teoría de la Organización, que dice que las organizaciones complejas, como es nuestro Sistema Nacional de Salud, se regulan por los resultados, no por los procedimientos. Y por lo tanto, mientras no regulemos por los resultados y obviemos los resultados, no habrá reformas, porque no hablamos de resultados, entendiendo los resultados como resultados, no como realización de procedimientos. Por lo tanto, Henry Mintzberg, la teoría de la organización, regulación del Sistema Nacional de Salud por sus resultados. Perfecto, muchas gracias. Pues Mariano, es tu... No, el tuyo. Todos los minutos. Yo no tengo nada más que decir. Gracias, y recuerdo muy sentido por los problemas de Valencia. Bueno, pues yo os quiero felicitar a los tres. Tengo que decir que don Miguel Ángel Asenjo, como es todo el mundo, ha sido alumno de él. Yo también me considero alumno de él. Es profesor emérito de la Universidad de Barcelona y es director de nada más y nada menos que el Hospital Clínico de Barcelona. Algunas puntualizaciones muy rápidas, en plan prácticamente rayo. Me ha gustado mucho que Lluís Bohigas hablé de que abiertamente que el sistema sanitario español es poco eficiente. Me ha gustado especialmente que diga que hay que ver lo positivo dentro del sistema funcionarial, que por otra parte no se eliminará. Que hay que aprender de los demás. Eso significa que tiene que haber un consejo interterritorial activo y no el que en este momento tenemos. Y también ha dicho con bastante claridad que hay una diferencia, porque habitualmente decimos lo contrario, entre el Sistema Nacional de Salud español y el National Health Service inglés, que uno es laboral y el otro es funcionarial. Y en referencia a lo que la muy buena exposición de Boy, al que también quiero felicitar, obviamente como a Luis, es
era centrado fundamentalmente en el débil poder político del Ministerio de Sanidad. Estoy totalmente de acuerdo y ha dado argumentos suficientes como para ello. Ha dicho claramente una cosa que en el lenguaje de la calle se entiende, es que hace falta alguien que mande, ¿eh? Y evidentemente he vuelto a insistir en otro tema que Luis también lo ha planteado, que ha sido el debate ideológico entre funcionarios y laborales. Me ha gustado especialmente cuando ha hablado de la necesidad de hacer una cartera de servicio de atención primaria y sobre todo de mejorar la resolución de la atención primaria. Y muy especialmente, pues lo que creo que todos los que estamos aquí pensamos, que ante todo lo que hay que hacer es analizar los resultados en razón a al dinero o a los recursos que estamos utilizando. Por tanto, si no analizamos los resultados, los comparamos, los mejoramos, los copiamos, obviamente poco vamos a evolucionar. Y Por mi perdona, parte, y queda sobre eso, y remunerarlo, buscar el responsable y remunerarlo conforme a los resultados. Porque efectivamente. análisis, y ahí así. Excelente, pero la personificación, ¿no? Sí, señor. Por eso los sistemas de incentivos reales, de incentivos bien remunerados, de incentivos bien con indicadores objetivos y pactados y consensuados, que no sean café para todos, funcionan, y las organizaciones sanitarias que lo han puesto en marcha, pocas, hay grupos sanitarios, sobre todo los grupos concesionales, que han trabajado fundamentalmente en esta línea, sus resultados son, yo creo que cuanto menos estudiados. Yo quiero daros las gracias, felicitaros. Ha sido un excelente debate con dos visiones muy coincidentes, pero de dos planteamientos, diríamos, diferentes. Felicitar a Miguel Ángel Asenjo y también a Luis, al que desde hace muchos años, como a Boy Ruiz, nos conocemos. Decir que formáis parte de esta casa, que esta presentación estará colgada en la página web de SEDISA y que seguro que aparecerán pues notas de prensa en referencia a la misma, y por ello también quiero felicitar y agradecer a los servicios de la Casa SEDISA, a Carmen, Isabel y al resto del equipo, que son los que a partir de ese momento darán difusión a vuestras extraordinarias aportaciones y a vuestras palabras. Un fuerte abrazo y cuidaros, y seguiremos Igualmente. estando en contacto. Muchas Voy, gracias. Luis. Muchas gracias. Bye. Saludos a todos. Tomaremos otro café. Eso es, que no falte.